Estamos amigos con nuestra gran amiga, la doctora Alicia Ortiz Rivera, docente, psicoterapeuta y comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM y maestrías en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro de Leia y Sociología por el Instituto Mora, certificada en Psicotraumatología por el Instituto Newman. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM y en la Universidad de Humanitas en las carreras de Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en las prácticas mindfulness altamente efectivas en trastornos del estrés crónico como la ansiedad, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos. Atiende pacientes en consulta individual, psicoterapia y al personal diversos ámbitos laborales y en especial instituciones educativas y sector salud. Y también sobre la norma oficial 35, 35. Que es para la atención de riesgos psicosociales en las empresas, ¿no? El manejo del estrés. Y autora de libros, sí, Alicia. En algunos casos temas, trabajé algún momento en los temas de biografías. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar nuevamente. Alicia, gracias, doctora. Pues, parte del staff aquí. Ya le aumentaste el salario, doctor, pues por eso está aquí siempre. Le aumentamos el salario. El salario efectivo, ¿saben que existe el salario efectivo? O sea, claro, doctora, yo recibo mucho de eso, ¿eh? Pues sí, hay unos... Ojalá recibiera de otro tipo. Es el segundo programa que regresa después de año y medio, pero le tuvimos que aumentar el sueldo. Pues sí, pues si no iba a regresar y nunca. también, déjenme decirle que estamos estrenando 12 iluminaciones con ventilación. Con ventilación. Silenciosa. Qué fabuloso, doctor. ¿Me puedo llevar uno a la casa, doctor, o no? Pues hay mucha luz, doctor. Acá, allá la mía está un poquito. También con apoyo de Cabil Iluminación, que fue los que nos dieron la iluminación aquí. Qué bonito está, ¿no? Muchas gracias, Carlita Caballero. Y bueno, pues con Alicia vamos a tratar el tema de el abandono y sus consecuencias, ¿no? Sí, es lo que me... ¿Hay muchos tipos de abandono, doctora, o no? ¿Todos son iguales? Pues vete, ¿cómo estás? Yo estoy abandonado, pero a medias. Entonces no sé si sea uno en especial ese abandono o es la verdad del programa. Sí, es otra cosa. De verdad. Sí, es que realmente me estaba pensando cómo ligarlo también el tema para... Me parece muy rico que se estén dando estos ejercicios cada vez más de integración de perspectivas desde lo que ustedes como médicos con su formación tan profesional y tan profunda tienen, con lo que se trabaja a nivel de la psique, porque el tema mental, emocional, anímico es clave para todo lo que implica, pero tampoco es posible que los médicos se involucren en ese nivel al 100%, porque ustedes requieren tener una mirada, diría, hasta cierto punto muy precisa, muy fría en algunos aspectos, sobre todo los cirujanos. Recuerdo alguna vez que leí un libro que se llama How do Doctors Think? ¿Cómo piensan los médicos, no? Y tiene mucho que ver, ustedes me dirán si me equivoco, por favor, ustedes son los expertos, pero tiene que ver también con esa precisión del conocimiento del cuerpo humano en sus funciones de la manera más precisa y de una forma en donde traemos toda una tradición científica que ha considerado el cuerpo como un órgano, como un sistema, como un aparato preciso, ¿no? Que funciona y que se puede intervenir. Yo diría perfecto, doctor. Perfecto, que tiene unas capacidades impresionantes, pero en esa tradición occidental se separó de la parte psíquica, de la parte anímica y espiritual. Y ahora lo que estamos entendiendo es que estamos integrados y que los aspectos emocionales tienen mucho que ver. Entonces diría ahí, esa parte de qué es lo que nos motiva a hacer algo y qué es lo que nos enferma, también tiene que ver mucho con cómo se fue integrando nuestra psique, nuestro estado anímico y nuestra percepción de nosotros mismos. Les diría que ahí entraría un poco el tema de la parte del abandono y de otras que se han dado en llamar como heridas, como marcas, como improntas, y que tienen que ver también como cómo nos vamos percibiendo a nosotros mismos. Y ahora se sabe que eso se empieza a construir desde el mismo útero y que en los espacios y que en el momento del nacimiento es un momento crucial en donde es importantísimo que se aproveche toda esta reacción también
bioquímica, toda esta parte de la reacción, de la respuesta que tiene la mamá y el bebé y que permite una producción también de hormonas, de neurotransmisores que van a permitir, que van a alimentar, que van a promover el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé. Entonces, hay estudios que muestran que el tema del abandono se empieza a gestar desde esa práctica que también está muy extendida de separar a las mamás de los bebés recién nacidos, porque hay una necesidad de que haya un contacto inmediato y una permanencia y una cercanía para aprovechar ese momento clave, cumbre, en donde se dio toda esta reacción también que se está operando a nivel fisiológico. Entonces, digamos, por esa parte me parece bien valioso que se hagan estos ejercicios de integración, claro. Porque, bueno, ahí se empiezan a gestar temas. Por eso ahora nos dan a los bebés cuando tenemos los hijos. Ay, doctor, qué importante. Sí, porque muy de importante. Verdad que es muy bonito. Porque además es la primera palabra, tú no te das cuenta. Bueno, yo tuve cesáreas, entonces me dieron al bebé y eran sus primeras palabras y todo eso. Y que el niño vea ese video o que lo vea después es como muy interesante, ¿no? Claro. Qué bien. Emiliano, por ejemplo, mi bebé, doctores, sí es muy apegado a su mamá. Muy, muy apegado, ¿eh? ¿Qué edad tiene? No lo es, va a cumplir 2 años. Ay, pues y en pandemia peor. Y en pandemia, exacto, y en pandemia peor, como dice, se ha hecho un vínculo también muy bonito conmigo, claro, no me hago menos, pero sí, el vínculo que tiene lógicamente con su madre, claro. Emiliano, es bárbaro, la busca mucho, y quiere estar junto a ella y ella está trabajando en línea. Y a veces ahí va y quiere estar agarrando las piernas o algo, queriendo tener ese contacto, es hermoso, es hermoso. Y es que es una necesidad que opera a nivel biológico, o sea, a nivel orgánico también, a nivel psíquico, y que también está permitiendo que construya un vínculo que le va a permitir paradójicamente pues tomar una vida adulta de autonomía con un sentido de autoestima, de seguridad, de confianza, de autoconfianza, como para poder afrontar los retos, ¿no? Y ahí es donde se marcaría, digamos, mencionaría esto que se ha dado en llamar la huella o de abandono, que es que cuando no se tiene cuando está una ausencia de esa figura que está llamada a darnos una experiencia de acompañamiento, de protección, de cuidado, cuando no está, pues sí se genera un sentido de vacío, un sentido de dolor, un sentido de incompletud, que de alguna manera va a marcar también la forma en que la persona vaya leyendo el mundo, interpretando y generando un estado de ánimo y una forma de actuar, ¿no? Esa es, digamos, la importancia de esos momentos, ¿no? ¿Puede tener alguien síndrome de abandono sin haber sido abandonado de alguna manera? Puede ser solamente una cuestión, por ejemplo, no sé, que el niño se vaya a la escuela y sienta que lo dejaron ahí o algo así, o tiene que ser personas susceptibles. Personas susceptibles. Sí tiene mucho que ver, o sea, no hay así como que una medición precisa y por supuesto que esto hay causales que pueden ser muchísimo más visibles, como por ejemplo realmente la orfandad, cuando no hay una presencia por pérdida, en esos casos, por ejemplo, o cuando se tienen situaciones, las mamás que en un momento dado experimentamos depresión postparto, pues es una forma de no estar disponible para el bebé y el bebé lo percibe como un abandono. Y también en ese sentido, cuando no se tiene la capacidad de generar ese vínculo, esa atención, pues por toda la cantidad de presiones que se tienen y de exigencias de cumplir trabajos, de estar en horarios, etcétera, etcétera, que limitan y bloquean de alguna manera esa conexión. También los bebés, los niños pequeños lo viven como un abandono. Sí, realmente es una etapa muy importante, crucial, por lo menos los primeros 3-5 años de vida, como para generar un vínculo más sólido que le permita al niño posteriormente ya tomar una mayor autonomía. Pero cuando no se da, se empiezan a gestar esas sensaciones de, pues es que, digo, inconscientemente, todo esto es algo que se da en la etapa preverbal, o sea, antes de que tengamos la capacidad de expresarlo, se vive internamente y se experimenta a nivel de las emociones. Las emociones son algo absolutamente físico, corporal, se expresan en el cuerpo, es el malestar que se siente y que también se expresa pues también en una situación
sufrimiento, de malestar en general, ¿no? Entonces, como no se tiene esa capacidad, digamos se va entendiendo como que hay una especie de interpretación de, pues, no me quiere, no soy lo suficientemente importante, no tengo una presencia, no tengo algo, y esa, digamos, interpretación, esa forma de asumir algo respecto a alguien de quien literalmente eras parte de su cuerpo, es muy fuerte, ¿no? Puede ser muy fuerte. Y en el caso del abandono, lo que se ha observado es que lleva al desarrollo de actitudes de dependencia, o sea, de buscar relaciones codependientes de personas que no pueden estar solas, que tienen una incapacidad de desempeñarse con soltura, con autonomía, porque hay un sentido de inseguridad y un profundo temor a volver a ser abandonados, ¿no? Como que a repetir esa experiencia. Son casos en donde se llegan a dar también relaciones donde puede haber violencia y abuso, pero que se llega a preferir eso a volver a estar en la sensación de abandono, ¿no? Entonces, tal vez las mamás médicas tengamos algo así, ¿no? Bueno, yo mi hijo me lo llevaba desde los 21 días porque no sabía lo que era ser mamá. Definitivamente yo programé hasta antes de un mes antes de tener al hijo, y un mes después yo dije que en un mes me recuperaba, no tenía idea de lo que era ser mamá. Me lo llevaba mucho, pero las mamás médicas tenemos horarios muy difíciles, a veces tal vez propiciemos esos síndromes. Pues sí, yo creo que el conocer de estos estudios, investigaciones, todo lo que se está trabajando en torno a algo que me parece fundamental entender, que es el trauma que experimentamos de distintas maneras. Hay traumas que ahora se llama complejo porque implica tantos aspectos que influyen en la vida cotidiana, o el trauma relacional, que tiene que ver con la calidad y la forma de las relaciones, de los vínculos de apego que se van gestando y que van marcando a lo largo del tiempo la vida adulta. Y reitero que lo importante, que lo que aporta muchísimo es desde el campo de las neurociencias, que se ya puede observar el cerebro de las personas que experimentan este tipo de sensaciones, de emociones. Prenden, ¿no? Y se ve que el trauma se ha definido como, digamos, como el establecimiento de circuitos neuronales que integran memorias que se van a activar de manera disfuncional. O sea, la circuitería neuronal implica la integración de varias funciones, en donde además de recordar algo que me genera una gran emoción y un gran impacto, pero que está integrado con circuitos que me digan en dónde estoy, que me ubiquen, que me generen una idea de contexto, que me generen una idea de autopercepción de que si puedo afrontar esto o no, que me ubiquen, ¿no? Cuando se da una situación muy traumática, esta circuitería, digamos, se activa de manera disfuncional y yo vuelvo a experimentar como cuando estaba niña y me dejaban y me abandonaban, y no genero esa capacidad de reflexión y de comprensión de que ya soy una persona adulta, de que no estoy en un estado de indefensión, que puedo salir adelante, que es parte de la vida el afrontar situaciones. Entonces se vuelven situaciones muy complicadas, ¿no? ¿Y eso se trata únicamente con terapia o también es o medicamentos? ¿Cuál es el tratamiento para eso? Bueno, el punto es que el tema, por ejemplo, de la ansiedad o la depresión están asociados a este tipo de situaciones, y cuando se llegan a cuestiones muy críticas, muy agudas, bueno, siempre puede ser que la parte farmacológica ayude, pero ahí diría que lo más importante es echar a andar y promover nuestra propia capacidad de afrontamiento. Y eso sí son procesos terapéuticos muy valiosos. Me parece que son lo que en ese caso diría que es lo que se indica, ¿no? Más, digamos, si está una persona en una crisis de ansiedad, o por ejemplo el tema de la depresión, medicar ustedes dirán, ¿no? Sí. ¿Se debe de medicar o no se debe de medicar? A ver, ¿ustedes qué dicen, sí. doctores? A mí me tocó trabajar con unos psiquiatras norteamericanos en un grupo de pacientes con depresión, donde se vio, y ahorita se ve mucho, que ha aumentado la cantidad de suicidios en los niños de forma muy importante. En Europa la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y Europea
dejaron de usar los antidepresivos porque los efectos secundarios y las consecuencias, el consenso que hicieron, y se les revirtió fuertemente porque empezó a subir el número de suicidios en escolares y en escolares de manera importante. ¿Por el abandono de los antidepresivos? Pues sí, porque empezó a haber mayor número de niños con depresiones límite y con depresiones mayores. Entonces dijeron, mejor usar antidepresivos. Lo que pasa es que nosotros nos regimos las emociones con neurotransmisores. O sea, el paso de los procesos afectivos, usamos serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina, todo ello. Y entonces hay algunos elementos que se roban estos neurotransmisores. Y entonces es como los cables de luz que se y las cuestiones afectivas de la secuencia del paso de estos neurotransmisores, lo que hacen los medicamentos es bloquear que estos neurotransmisores no pasen la serotonina, que es de las más comunes, la norepinefrina, la noradrenalina, todas las catecolaminas, y que la afectividad no transmite. Ahora usamos antidepresivos de doble vía, que ya son de doble vía, que conocemos que son más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Usarlos porque las depresiones son más intensas. Ahora, la depresión tiene dos brazos, la depresión como tal y la ansiedad. Entonces, hay que tratar la depresión y hay que dar un ansiolítico. La gente le tiene mucho miedo a los ansiolíticos porque dicen, me voy a hacer adicto. No, hay que usarlo cuando es necesario, que casi siempre es necesario, dar el antidepresivo y dar el ansiolítico. Porque un paciente que le maneja la depresión y no le maneja la ansiedad está en problemas importantes. Porque la ansiedad lo puede llevar también a un problema límite, al suicidio. Lo que los lleva al suicidio es la ansiedad o las depresiones, lo que los llevan a una situación que se llama anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer por las cosas. Que comen porque tienen que comer, viven porque tienen que vivir, y entonces entran en una etapa de existencia por vivir, que pierden sentido a las cosas, sentido a la vida, y tienden al aislamiento social, personal, y dentro del universo de las depresiones entran al aislamiento social, al aislamiento personal, y empiezan a buscar otra serie de situaciones y conflictos personales. Y ahí es donde entra la psicoterapia. Exactamente. Porque no todo es, no nos reducimos, o sea, no estamos, no todo es en nuestro caso el manejo de las sustancias y los neurotransmisores. Son no fundamentales, peleado. No, al contrario. Es multidisciplinario. Totalmente integrado. Ese es el punto, ¿no? Que está total. Por eso digo, en momentos críticos, como un parto es un momento crítico, es un momento agudo, es una experiencia muy, digamos, límite en ese sentido en la vida del bebé y de la mamá, ¿no? Y de la pareja, de los papás. Es un parteaguas de los involucrados, los padres, la madre, el bebé, la comunidad. Entonces, si hay este tipo de situaciones, sí es lo mejor ayudar a la mamá para que pueda tener una mejor presencia para el bebé y no, pues, dejar así que abandonada a la mamá y abandonado al bebé, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que ahora lo que no me dejarán mentir, doctor, pero lo que ahora se sabe también es que
el mismo evento, un parto, por ejemplo, considerando que el cerebro es un órgano de asociaciones y nos va a generar una respuesta corporal somática en función también de todos los aspectos mentales, anímicos, afectivos, el mismo evento puede ser altamente estresante de una manera negativa, adversa, y generar un exceso de la adrenalina y el cortisol, esta hormona que es la del estrés, y puede bloquear la secreción. Si está demasiado el miedo, va a ser distinta la secreción de sustancias que promueven el afecto, el apego, y ahí es donde la complementación es fundamental, que se genere este apoyo, ¿no? Pero ahí importa mucho el trabajo psíquico, anímico, afectivo que se haga también con las mamás y la forma en que se experimente el evento. Hay ahora también el concepto, por ejemplo, y ustedes no me dejarán mentir porque es parte también de lo que se trabaja para que sea una mejor experiencia, pero hay casos de violencia obstétrica, ¿no? La manera en que se trata a las mujeres. Yo fui víctima de violencia obstétrica cuando me tocó mi primer hijo, y era un trato que parecía verdaderamente humillante y agresivo, ¿no? Entonces, si estás en una situación así, estás muy tensa, pues genera una respuesta distinta, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a afectar también la condición del propio bebé, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahora sabemos que está integrada la parte afectiva, lo que pienso, lo que creo, cómo siento, y eso va a influir en la respuesta bioquímica, neuroquímica, hormonal, y la experiencia puede ser radicalmente distinta. Por eso reitero que la importancia del trabajo conjunto y colaborativo y comprensivo, ¿no? Y es cuando dicen, ya no quiero más hijos. Claro. O sea, abandono la cuestión de la reproducción. Y perdón, quiero hacer una aclaración que nos han criticado mucho, que intervenimos mucho con los invitados, y me decía nuestra productora que le sugieren que no intervengamos tanto con nuestros invitados, pero pues creo que es necesario, ¿no? Que hagamos cierto tipo de intervenciones. Pero ahorita lo que decías, doctor, tuviste violencia obstétrica. Y entonces eso genera otras conductas. Después de haber tenido esa violencia, ¿qué dice la paciente? ¿O qué dice? Tú estás preparada, pero te quedó una señal. Una mala experiencia. Que dices, ya no quiero. Sí, realmente digo, en mi caso fue leve porque es a la hora de ir a hacer un ultrasonido ya bastante avanzado, pues yo quería saber, y yo además comunicadora, pues yo quería muy preguntona. Oiga, doctor, ¿y qué es esto? No tengo por qué explicarle, ustedes no tienen por qué entender esto. ¿Cómo fue? Bonito, chico. ¿No? Lo había usted regañado, doctora. Hace demasiado tiempo y no teníamos todavía la conciencia de los derechos. O sea, mi hijo ya tiene 28 años, 27 años. Entonces no teníamos esa conciencia. Yo creo que el ingeniero, exactamente. Sí, no, ya con mi hija. Tuve una experiencia muy bonita en su nacimiento porque él nació en agua, cosa que también implica una preparación y fue un acompañamiento distinto a las revisiones que tenía que ir a nivel institucional para mis incapacidades, porque está precisamente laborando, ¿no? En un área de mucha intención que es el periodismo y la comunicación en esos años. Entonces, pues es una experiencia totalmente distinta el trato, ¿no? Vi el contraste tan marcado de un espacio en donde yo me sentía actor y parte de este proceso, y no un objeto en donde, pues, a ver qué van a hacer con mi cuerpo y cómo me van a sacar esto, qué van a hacer, ¿no? Sino que me da una sensación, una preparación muy distinta. En su momento, pues, los famosos partos psicoprofilácticos, que no sé si se siga aplicando esas técnicas o algo, pero en su momento yo sí tomé un curso, mi esposo y yo tomamos un curso, y fue de una gran ayuda porque nos capacitan precisamente para tener una participación activa. Podemos entender lo que importa nuestra respuesta y nuestra condición anímica,
se puede generar un vínculo mucho más sano con los hijos desde el mismo momento del parto, ¿no? Inclusive el problema de eso fue que el parto psicoprofiláctico, que es algo que a mí me gusta y yo lo predico, llegó a desvirtuarse porque la gente pensó o piensa todavía que parto psicoprofiláctico es igual a parto sin anestesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Que uno pueda llevar a cabo un parto sin anestesia o con anestesia no tiene nada que ver con el psicoprofiláctico. Y bueno, pues de hecho tuvimos ya un programa de violencia obstétrica y se platicó mucho de esto. A nivel tanto institucional como a nivel privado, y de hecho yo tengo una charla sobre eso y tengo los porcentajes. Obviamente en nuestro medio es mucho más la violencia obstétrica en la institución, pero no exime en la parte privada. En la parte privada también hay violencia obstétrica, ¿no? Claro, y no se justifica ninguno de los dos. Sí, ninguno. Y yo creo que también cuando uno va a tener al hijo es una condición, digo, aquí está obviamente la experta, pero también mi percepción es que no es lo mismo que un día me dijeron te vamos a quitar la vesícula porque es necesario, a que vas a tener el hijo. Es como toda la sensibilidad, toda la percepción, toda la alteración emocional que es alrededor de que vas a ser mamá. Claro. Entonces sí es como uno muy sensible, yo estaba súper sensible, fue muy bien, yo soy muy feliz, pero sí me percaté de mis emociones en su momento que eran extraordinariamente diferentes que si la vesícula, que si No, y lo platicamos en su tiempo, de que no debemos medicalizar el parto, exacto. El parto, que es obviamente, ¿por qué sí con médico? ¿Por qué sí y por qué sí en un hospital, sin quitar la cuestión medicalización, aunque parezca trabalenguas, ¿por qué sí? Pues porque tenemos todos los recursos en el hospital. Claro. Pero eso no exime de que uno le brinde la calidez a la paciente de la atención y que se ponga en el lugar de la paciente y del papá. O sea, que eso es parte de que va a vestir a lo que es un parto sin violencia obstétrica. A mí me llegó una paciente ya prácticamente teniendo al bebé y le dije, mire, ya era su cuarto, quinto bebé. Le dije, en condiciones normales, aquí tengo todo para que todo vaya bien. Pero vamos a un hospitalito que está aquí, que nunca he ido, pero pues vámonos al hospital. Mire, todo puede salir bien aquí, lo que sí vamos a hacer aquí un batidero, y si todo sale bien, pero si hay alguna complicación del bebé, pensamos oxígeno, que tenga un pequeño tanque ahí, aspiración, que haya un sangrado, muchas cosas que pueden suceder. Claro, el tiempo es vital. Vamos al hospital, si es por los honorarios, paguen el hospital. Y efectivamente llegamos, dije, prepárenla, que no puje, no la pongan en posición mientras me cambio. En menos de media hora yo estaba de regreso. Todo salió perfectamente. Y todo salió bien, afortunadamente. Y yo estuve tranquilo. Las personas pagaron cualquier cosa y todos tranquilos, pero tampoco hay que jugarse riesgos innecesarios, ¿no? Totalmente, claro, doctora, y en el tiempo de atender los síndromes de abandono, también así como es tan importante como con nosotros, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de este caso, que es muy importante el tiempo en que tenemos los recursos para atender algo a tiempo, ¿no? En el caso de los síndromes de abandono, ¿es mejor a temprana edad, que se diagnostique pronto?
¿Cómo se lleva todo? ¿Quién lo diagnostica? Sí, es que esa parte hasta que ya llevamos algo, 5 divorcios. No es tan, no sé. No es tan que no puede. La doctora, porque ya lleva 3 divorcios, por eso quiere saber dónde ha fallado. Creo que yo le hacía hace rato la pregunta de cuándo se indica una intervención quirúrgica, quizás pensando un poco en cómo yo le planteo a una persona cuando requiere terapia, ¿no? Y yo diría es cuando tiene un sentimiento de sufrimiento, de malestar, algo que no le permite estar bien, ¿no? Y que no lo entiende, no se acaba de comprender, ¿no? Entonces no es tan preciso como decir tengo un lipoma, ¿no? O estar claramente identificado. Es algo más diferente, ¿no? Es algo, no es tangible y se necesita una sensibilidad clínica para poderlo determinar, ¿no? No es algo que cualquiera pueda diagnosticar ni autodiagnosticar. Digo, hay muchísima literatura que ayuda, creo que es muy buena, la famosa literatura de autoayuda que ayuda mucho, también ayuda, pero cuando hay un tema ya mayor de improntas traumáticas en donde se generan alteraciones incluso para la funcionalidad, para la capacidad de adaptarse, personas que están cambiando de parejas, cambiando de trabajos, no acabando cosas, teniendo estados de malestar, etcétera, entonces no se diga pues además a estas otras aspectos que son más claramente visibles, la ansiedad, la depresión, en donde nuestra colaboración decimos, bueno, a ver, medícamelo pues en un momento dado para ayudarle y ya después desarrollamos un proceso terapéutico para que entienda y elabore la elaboración verbal. De hecho, creo que todos los caminos en cierta forma en los aspectos de salud mental llevan a Freud en cierta forma muy válidos y otros que ya también se ha avanzado muchísimo, sobre todo, reitero, con el aporte de las neurociencias. Pero la parte de la palabra, o sea, hablar las cosas, verbalizarlas, elaborarlas, va permitiendo también la generación de mejores circuitos de la comprensión de uno mismo y una mejor recuperación en ese sentido, ¿no? Pero no es algo que le pudiera decir, no, pues tu hijo tiene síndrome de abandono, o sea, no es así tan sencillo, ¿no? Ver qué le está pasando. Malestar en la gente. Sí, o le empieza a andar, sobre todo en el caso de los niños que, como decía, no tienen esa capacidad de expresión, pues van a hacer conductas que le cuesta trabajo socializar con los niños, o se aísla, o come mucho o come poco, o sea, cuestiones conductuales, ¿no? Pero que tienen una base también en la forma en que se han ido tejiendo sus vínculos y la forma en que él siente que puede responder o no. ¿Y las mamás cómo podemos prevenir o detectar? Ámenlos, quiéranlos, apapachen, estén con ellos, ayúdenlos, déjenlos que tengan sus propios errores, que tengan sus propias experiencias, pero estén ahí presentes, o sea, la presencia, la cercanía, y entendiendo a las mamás trabajadoras. Yo soy mamá, siempre fui mamá trabajadora, pero estar buscando ese vínculo, esa presencia, ¿no? Que sientan que aunque estás muy ocupada, él es importante, él es importante, ella es importante, ¿no? Claro. Curiosamente, muchas de las cosas que has platicado ya no las están preguntando y bueno, sí, ya se están contestando, ¿no? Pero las voy a pasar al aire para que si hay algo que añadir. Y también lo vemos mucho en los pacientes hipotiroideos. O sea, me he referido a pacientes con problemas de tiroides, por supuesto, que están muy ligados con los problemas depresivos, Claro, y también los problemas gastrointestinales, como lo tenemos ahí en algún momento el tema de la integración. No en vano decimos que ahí se produce, que es el segundo cerebro. Exactamente. Entonces, por eso esa visión integral, por eso tan importante esta colaboración. ¿Y hay una edad para que se haga o solamente es en la infancia? No, bueno, se gesta en la infancia, pero trasciende a la vida adulta. Pero sí es en la infancia. O sea, ya alguien... O sea, nos armamos donde se forma la personalidad en la infancia. Nuestra psique se integra en la infancia-adolescencia, ¿no? A ver, muy bien. Dice, ¿qué es el síndrome de abandono y por qué se da? Pues Sergio, ya lo hemos platicado. No sé si quieres ahondar un poquito más en esto. Pues básicamente es esta sensación de no contar, de no pertenecer, de no ser en uno mismo, tener una sensación de vacío social, en ese sentido, y que se gesta pues por la ausencia de la figura paterna-materna. Se ha interpretado que se relaciona en función del padre del sexo opuesto, ¿no? Por eso dicen que en México, pues, como hay mucha ausencia de padres en muchos casos,
pues es algo muy recurrente, ¿no? Pero tiene que ver con que se haya contado y puede no haberse contado por cuestiones tan graves y drásticas como la muerte, la pérdida real física, o porque no esté presente afectivamente. Puede estar de cuerpo presente, pero no afectivamente, va a tener un impacto similar. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias en una persona adulta si no puedo estar con mi hijo? Excelente programa, Violeta. ¿Cómo si no puedo estar con mi hijo? Pues probablemente habría que ahí trabajar el tema del vínculo, ¿no? Y que está referido a cómo se experimentaron estas. Y por qué no puede, ¿no? Estar, ¿verdad? Sí, claro. sí. Exactamente. Es muy probable que ella misma, la mamá, tenga problemas de vínculos con sus propios padres, con sus propias figuras que generaron eso, porque también en ese sentido hay mucha revivencia de las propias experiencias que se hayan tenido, ¿no? Hay una frase de que amamos como nos amaron, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando tenemos un distanciamiento, una forma fría y poco afectiva, pues también eso repercute en cuando nos toca ser papás o mamás, ¿no? O eso. Bueno, doctores, yo adoro a mi hijo y trato de estar en casa con él, pero a veces el trabajo me lo impide y tengo miedo de estarlo consintiendo. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Carla. Siempre el equilibrio, yo creo que el tema del equilibrio es básico, ¿no? Porque tenemos que estar porque también para ellos es importante que vean ese ejemplo de los papás, las mamás que trabajan, que tienen su propio desarrollo, porque es algo a los que ellos también van a aspirar y van a sentirse capaces, pero no a un costo de que en esta etapa tan crucial hayan estado en un estado de abandono, ¿no? Porque eso sí genera una huella importante, ¿no? Sí, pero eso es... Ahí hay otras preguntas. Pásale las otras preguntas. Dice, si un hijo no es deseado desde el vientre, ¿lo puede sentir? Y si es así, ¿qué consecuencias puede ocasionarle? Dice Patricia. Si un hijo no es deseado. Si no es deseado desde el vientre, ¿lo puede sentir? ¿Desde el vientre puede sentir el bebé? Sí hay observaciones y estudios en el sentido de que lo perciben, de que se percibe. Porque precisamente una mamá que fue embarazada de una forma, de una manera no deseada, pues va a estar en un estado de estrés, de malestar, que va a implicar todos sus aspectos corporales, somáticos, y eso también va a de alguna manera a afectar. Sí, hay documentado el desarrollo del trauma desde nivel intrauterino, e incluso ya hay estudios muy interesantes, reitero, en el campo de las neurociencias, donde se está explorando algo muy interesante que me gustaría que en algún momento comentáramos, que es el trauma transgeneracional, o sea, aspectos que se van transmitiendo de alguna forma, que no son, digamos, todavía aceptados o reconocidos por las comunidades científicas, pero hay grupos muy, muy valiosos y muy reconocidos y prestigiados que están trabajando en esas partes, ¿no? Entonces sí impacta mucho la situación de que se viva desde el embarazo, vaya desde la misma gestación, ¿no? Si yo no puedo tener unas relaciones sanas, ¿puedo tener un síndrome de abandono? Sería interesante. Si se puede curar, ¿cómo me ayudo para el bien de mis hijos? Dice Clara. Trabajarlo en terapia, creo que sería muy conveniente que tuvieras una ayuda profesional para poder identificarlo, porque como les decía, no es algo que se pueda medir tan precisamente como un tumor o que no hay marcadores biológicos para eso, o sea, no hay análisis, no hay tomas de muestras, es una cosa que se tiene que trabajar en clínica psicoterapéutica. Bueno, prevención es así, el apego, el amor, todo eso. Eso es clave, yo diría que es el gran antídoto para los problemas para los conflictos emocionales. Exacto. Sí. Les platico, así como les platico que yo tuve esa oportunidad de que mi hijo naciera en agua y fue muy bonito. Y por la importancia también reitero, de esta colaboración, en donde ahora sí que nos entendamos nosotros a los médicos también y los médicos a los pacientes, porque en el caso de mi hija, ya no pude acudir a aquel hospital en donde había nacido mi hijo en agua, y mi hija
estaba idealmente planeada para que naciera por parto natural, pero no salía, doctor, y no salía, no pasaban las horas y las horas y no dilataba más de 2 centímetros. Acabó siendo cesárea. Exactamente. Sí. Entonces es un impacto muy distinto de un parto y una cesárea. Sí. Y creo que en ambos casos fue bien importante la respuesta y el acompañamiento que tuvimos de la comunidad de médicos en su momento, porque pues estuvieron muy presentes, muy cercanos, y el hecho de que hubiera sido una cesárea, a mí me dio también la seguridad de que estaba en buenas manos, de que era una cuestión necesaria y que estaban las personas mejor capacitadas para atenderlo, ¿no? Tanto como en un parto natural, en una tina, en agua y con médicos perfectamente capacitados para eso, ¿no? Cambia el síntoma de abandono, perdón, doctora, y la consecuencia si el abandono fue de padre o madre, y la edad tiene que ver, pregunta, y si le pega más a los bebés que de chiquitos o más grandes. Buen programa, Alex. Muchas gracias. Pues les diría que no hay reglas, sí es algo que afecta muchísimo el desarrollo afectivo a nivel, y si bien son importantes las dos figuras, pero por esta parte tan integral que hay hasta en el aspecto físico con la mamá, la pérdida también puede tener un impacto notablemente un poco más complicado de compensar, aunque en todos casos es importante también mucho la figura paterna, muchísimo. Sí, eso es muy importante. Dice, mi mamá siempre me dijo que mi papá se fue por los cigarrillos y nunca volvió. Es que es desdichado pero también la mamá que no le ayuda en gran cosa. Yo siento mucho resentimiento porque me hubiera encantado conocerlo y decirle por qué me abandonó. Ahora sí que preguntarle, reclamarle que por qué lo abandonó. Excelente programa, dice Miguel, y me cae muy bien el señor Sánchez Vera, dice. Ay, Miguel, no, ya no digas eso porque me hace sentir mal con los doctores. Curiosamente, ayer me tocó atender un paciente que ya estaba rebasado por la mamá, tiene síndrome de deterioro intelectual. Hace 4 años tuvo un evento vascular cerebral y entonces la mamá tenía síndrome de deshidratación y entonces el paciente, hijo único, con una hija estudiante de medicina, pero fíjate bien, o sea, y la traté, su mamá está deshidratada. Ya ves, te dice el doctor que tienes que hacer. El doctor no ha dicho nada. A ver, Lupita, tiene que tomar agua. Y es que el doctor ya me cerró el ojo, decía la mamá, lista, ¿eh? Pero él, tratando mal a la mamá, dije, pues mire, le voy a dar un poco de escarbazepina, le va a ayudar un poco a lo del síndrome de deterioro intelectual y la tiene con un antidepresivo, pero se fueron y le dio un litro de Gatorade en el trastorno de regresaron en la noche. Es que viene jadeando mi mamá y todo eso. Y hasta para subir el escalón de entrar al consultorio, la venía tratando mal. Entonces, dije, mire, yo siento que su mami ya le rebasó a usted en la cuestión de tolerancia. Pero no trate mal a su mami. Su mami no entiende estas cosas. Algunos quisiéramos tenerla. Sin embargo, yo le sugiero que la hidrate. ¿Le gusta el refresco a su mami? Me encanta. ¿Qué refresco? Sí que de agua. El refresco le va a dar glucosa, le va a hidratar y todo eso. Pero está usted en una lucha personal contra. Oiga, Lupita, ¿le gusta la Coca-Cola? Me encanta.
Y va a dejar de estar luchando con su mamá. Pero hidrátela. Pero usted está en una lucha y entonces se dobló. Estoy a poco tiempo de jubilarme y no sé si voy a ir. Dije, pues es que no va a llegar si sigue luchando contra su mamá. Claro. Trate de llevar las cosas de alguna manera en la que usted le pongo su fruta, le hablo, y es que mamá, es que el comportamiento de su mamá está así porque está deshidratada. Pero si usted le quiere meter agua a fuerzas, no le está metiendo electrolitos, y su mamá no se va a tomar el agua aunque le ponga a usted ahí un embudo y se la quiera meter. Sí. Entiéndalo así, por favor. No pelee con su mamá. Claro. Sea amigable con su mamá. Sí. Y le va a ir bien. Y lo entendió. Antes de irnos, doctor, dicen ¿qué edad recomienda la doctora llevar a un bebé a la guardería para que no tenga ese tipo de abandono? Dice Fernanda. Ay, pues es que les reitero, muchas gracias Fernanda por la pregunta, pero les reitero que no hay recetas así precisas, ¿no? No podría decirle a una mamá que necesita trabajar que tanto tiempo. El libro del buen padre. Es los primeros 2-3 años, ojalá se pudiera estar lo mejor posible, los 5, o sea, pero también de entrada que se generen esos espacios y esas conexiones y esa interacción cotidiana, porque esto es algo que se construye todos los días, en donde cuando está con el bebé, esté con el bebé realmente, ya está esa, sí, porque ahorita afecta más, que le puedo decir a los 5 años, pero si esos 5 años se la pasó pegada al celular o se pagó en la computadora, algo así, está igual o peor, o sea, no es un tema de... Es un problema. No es el cuándo y qué, sino el cómo se hagan las cosas. Y la calidad, ¿no? Exactamente, de la atención y de la conexión. Porque más que estoy moviendo aquí el niño con el pie y no le hacen caso al niño. Exactamente, sí. Sí. Hay una pequeñita plática en esta plataforma que me encanta, que son las charlas TED. Acaban de subirlo hace poco, de una chica que se llama Molly. Se las recomiendo que la vean. Dura 7 minutos. Y ilustra a una nena de 7 años hablando con una bebé y cómo, con un pequeño ejercicio de cuál es la reacción de los bebés cuando el papá primero cuando está interactuando amorosamente y bien con ella, hay todo un tejido que se está creando ahí de interconexiones, de capacidades perceptivas, sensoriales, afectivas. Y cuando el papá agarra y toma el celular y está la bebé, bueno, luego se altera, se nota esa alteración, ¿no? Entonces, en esa etapa tan crucial en que se están generando esas conexiones cerebrales y esa integración de todas las funciones psíquicas, anímicas, sensoriales, etcétera, el contacto es crucial. Por eso es tan importante que en este momento que vivimos la pandemia y nos tuvimos que aislar, sí se mantenga un contacto y una afectividad expresiva claramente reafirmada con los niños, con los adolescentes, porque se están literalmente construyendo a partir de esa. Somos seres sociales. Y necesitamos de ese espacio. Y si no puede estar la mamá, que haya una abuela cuidadosa, una familia cuidadosa, una cuidadora, alguien que apoye, pero que tenga esa capacidad de generarle la comprensión de que sus papás también los aman, tienen su propio desarrollo, pero cuentan con ellos y están ahí presentes y no es algo que sea excluyente. El desarrollo profesional. Les recomiendo mucho que vean a Vidal Smith, que está en Canal 22, Escuela para Padres, el mejor de México. Sí, buenísimo. Nosotros tenemos una alianza estratégica con Iscalti. Iscalti tiene una alianza con Vidal Smith de Canal 22. Yo creo que el mejor. Sí, es buenísimo para Escuela para Padres. Y tiene un programa. Sí, se lo recomendaría muchísimo. Sí, exacto. Y bueno, pues, hay que ver lo de los programas en Facebook, en nuestro sitio, doctor. Muchísimas estamos gracias. replicando esa tasa. Por cierto, estamos replicando en el sitio de Salud para Todos en Facebook las conferencias del 11º ciclo de conferencias de Iscalti, martes y viernes a las 5 de la tarde, así es que no se lo pueden perder. Y cierra muy interesantes, ¿Cuándo va a ser, perdón, dicen?
Martes y viernes a las 5 de la tarde, para que vean a nuestros amigos Discalti y Miguel Ángel de León, que son... Desafortunadamente, fabuloso, pues el tiempo... Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero se las podemos pasar a se las vamos a pasar a la doctora, porque aquí se quedaron. Qué gran éxito. Le vamos a dar unas preguntas, doctor, aquí que se quedaron, no sea malita. Sí, cómo no, sí, luego nos facilita el contacto, con todo gusto los o para subirlas ahí a la red. Sí. Y pues no me queda más que agradecerles a la doctora Claudia. Y muchísimas gracias, doctora Alicia. Y pues a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Y pues invitar a Claudia que esté nuevamente con nosotros, que nos haga algunas imágenes de casos, ojalá y que esté también Alicia para que hagan mancuerna. No vayan a quedar aumento de salario, doctor, porque si no ya no se va a poder, ¿eh? No, porque me encanta hacer equipo. A mí también cuando entran al consultorio dicen, ¿qué me haría? Y yo, más bien, ¿qué le disgusta? Porque qué tal que viene por una cosa y yo digo otra. Exactamente, ¿no? Y hay que trabajar. Los teléfonos de las doctoras estuvieron pasando los teléfonos de las doctoras en pantalla, así que ahí las tienen para cualquier duda o comentario. Gracias a todos. Gracias, Marisela, gracias Emiliano por verme. A rato nos vemos. Es mi cumpleaños. Ay, ¿usted, doctor? Sí, bueno, el 26. El programa es el 25. Muchos saludos a Luis Betancourt, que nos hizo la entrada con Sarita Betancourt, y el grupo Rapsodia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amables. Muy amables. Ya estamos. Pues ya nos vamos, doctor. Todavía no. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.